Bienvenidos electroamigos, yo soy Sammy y estoy súper emocionado de estar nuevamente aquí con ustedes. Hoy en Conectando con Sammy exploraremos los elementos de un sistema eléctrico de distribución en baja tensión. Aunque existen diferencias entre la normativa americana y europea, ambos sistemas comparten componentes fundamentales. En este video nos enfocaremos en la distribución eléctrica en Argentina, basada en normativas europeas. Así que no esperemos más y vamos junto con mis papás para comenzar con la lección de hoy. Iniciamos. Luego de que la energía eléctrica es generada desde una central eléctrica cualquiera, que si quieres complementar esta información te invito a ver en mi canal el video disponible de qué es la electricidad y cómo se genera. La energía recorre un largo camino pasando por control, maniobra y estaciones transformadoras, donde la tensión es reducida de alta tensión a media tensión, que generalmente sus valores están comprendidos entre 1 kilovoltios hasta 33 kilovoltios, mediante un transformador de potencia. Un transformador de potencia es un dispositivo eléctrico estático, cuya función principal es modificar el nivel de tensión de un circuito a otro mediante inducción electromagnética. Está compuesto por un núcleo ferromagnético y dos devanados de cobre, el primario y el secundario, que poseen un número distinto de espiras o vueltas. La relación de transformación entre estos devanados determina si el voltaje de salida será mayor o menor que el de entrada. Las líneas de media tensión pueden venir desde las estaciones transformadoras de forma subterránea o aérea. En cualquiera de los dos casos llega a un centro de transformación que básicamente consiste en un transformador de potencia que reduce la tensión de media tensión a baja tensión, que en este caso, como es Argentina, reduce la tensión de 13.200 voltios a 380-220 voltios. Desde aquí iniciaremos a explicarles cuáles son los elementos que componen el sistema de distribución en baja tensión. Hay dos formas de distribuir las líneas de baja tensión. Pueden ser de forma subterránea o aérea. Generalmente, en las zonas menos pobladas se emplea la distribución aérea, el cual consiste en una línea de 4 cables tendidas sobre aisladores, sujetados a través de una cruceta sobre postes de madera, hormigón o metálico, mediante herrajes adecuados. Y desde aquí se reparten hacia los diferentes hogares. El cable hace el recorrido de forma aérea y con un tensor concéntrico sujeta el cable, para luego pasar por el conducto o poste con cabezal sobrepuesto en la pared, hasta penetrar la caja de toma, y de allí hasta la caja donde se encuentra el medidor de energía. Para las zonas más densas en población, la distribución se hace de forma subterránea, por debajo de las aceras o veredas, utilizando conductores subterráneos apropiados para esto, es decir, con aislamiento plástico. Los 4 cables, tanto en la forma aérea como subterránea, son destinados a 3 cables para las fases RST, que son de mayor sección, un cable para el neutro, que generalmente transporta menor corriente, y es de menor sección. Estos cables se derivan a los inmuebles mediante una caja especial totalmente enterrada en una zanja, como se muestra en la imagen. Desde esta caja, el cable llega a un terminal de empalme a través de una canaleta, caño o tubería, pasando por la pared hasta penetrar la caja de toma, y luego a la caja donde se encuentra el medidor. Sea en el caso que sea, tanto subterráneo como aéreo, la caja de toma y la caja donde se encuentra el medidor son accesibles desde la calle. En la caja de toma se encuentran los fusibles de conexión donde el operador de red de tu país tiene uso exclusivo y puede hacer la conexión y resguardarse de un accidente que ocasione altas corrientes, que puede ser un exceso de consumo eléctrico o un cortocircuito generado por el usuario y que puedan dañar al medidor. Desde la caja de toma de los fusibles salen 2 cables, fase y neutro. A este arreglo se denomina alimentación monofásica. A este tramo se le denomina líneas de alimentación de la distribuidora, LAD. Estos cables entran a la caja donde se encuentra el medidor de energía, que se encarga de medir y registrar el consumo de energía eléctrica de tu inmueble, mediante unas borneras. Luego salen 2 cables llamados línea principal de distribución, LP, para luego entrar en el tablero principal denominado TP del inmueble. El ingreso al tablero principal se realiza directamente a los bornes de entrada del interruptor automático principal, que es bipolar.
Además, se le debe adicionar al tablero el interruptor por corriente de fuga a tierra, que es el interruptor diferencial. Desde este tablero principal va a la vista o empotrado hacia el tablero seccional llamado TS o tablero general, que se encuentra propiamente dentro de tu inmueble. Un tablero eléctrico es un equipo encargado de la distribución, protección y control de la energía eléctrica. Está compuesto de un gabinete que alberga dispositivos como interruptores, los cuales organizan los circuitos eléctricos de manera segura y eficiente. Desde este tablero salen los circuitos eléctricos, que es el arreglo de cables, fase, neutro y tierra, para alimentar a las cargas eléctricas de la vivienda. Típicamente, el número de circuitos debe ser el siguiente: circuito de iluminación de uso general, donde se alimentarán las luminarias de todos los ambientes. Circuito de tomacorrientes de uso general, donde se conectan los artefactos eléctricos como electrodomésticos, televisores, cargadores de celular, entre otros. Y en casos especiales, circuitos de tomacorrientes de uso especial, como equipos de aire acondicionado. La distribución de estos circuitos desde el tablero seccional hasta las salidas se realiza a través de tubería, caño o canaleta. Cada tomacorriente es alojado en una caja rectangular embutida en la pared. La salida para la iluminación es a través de una caja octogonal embutida en el techo y luego conecta la luminaria. Esta luminaria es controlada por un interruptor o switch para su comando. Ahora bien, una parte importante es el sistema de puesta a tierra. El sistema de puesta a tierra es un conjunto de conductores y elementos diseñados para conectar una instalación eléctrica a tierra, con el objetivo de garantizar seguridad y correcto funcionamiento. Sus funciones principales son: 1. Protección a las personas y equipos, evitando descargas eléctricas peligrosas al dirigir corrientes de falla hacia la tierra. 2. Facilita la operación de las protecciones eléctricas, permitiendo que los interruptores actúen rápidamente ante una falla a tierra. 3. Seguridad contra sobretensiones. Disipa cargas estáticas y corrientes inducidas por rayos o fallas eléctricas. 4. Correcto funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos, reduciendo interferencias electromagnéticas y estabilizando tensiones de referencia. Hay diferentes tipos de esquema de puesta a tierra, pero en este video no entraremos en detalles sobre ellos. La conexión de puesta a tierra que se exige en Argentina es la conexión TT, que significa que la puesta a tierra del proveedor de energía es diferente a la puesta a tierra del inmueble, y es por esta razón que se utilizan interruptores diferenciales. La puesta a tierra se realiza mediante un electrodo de puesta a tierra, o también llamada jabalina, que debe tener una toma de tierra donde sale un conductor de puesta a tierra con aislamiento verde y amarillo hacia el tablero eléctrico, y desde ahí sale otro conductor de protección de tierra llamado PE, que debe ser de una sección mínima de 2.5 milímetros cuadrados, y su aislamiento verde y amarillo, que va directamente hacia las cajas de los tomacorrientes y luminarias. Aquí les muestro un esquema eléctrico típico y una instalación con una distribución de un apartamento donde se pueden observar los elementos de distribución. Y bueno, electroamigos, Sammy se despide por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí. Espero que hayas aprendido algo nuevo y que haya sido útil para ti. Cuéntanos en los comentarios en tu país qué niveles de tensión utilizan. Si tienes alguna duda, pregunta o algo que quieras saber, los estaremos leyendo y respondiendo. No olvides darle like si te ha gustado, compartirlo con tus amigos y suscribirte para no perderte los próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video y recuerda que con paciencia y constancia todo lo podemos lograr. Hasta pronto, electroamigos.